al final hablamos algo sobre la parte académica. Em, Como saben, mi nombre es Víctor Robles Velarde, soy coordinador del curso de cirugía cardiovascular. Eh, Tengo varios años de experiencia en este trabajo de la cirugía cardíaca. Eh, Trabajo pues más de 20 años operando pacientes. Mi labor de cirujano, bueno, incluye no solo la cirugía coronaria, la cirugía valvular, la cirugía congénita. Abarcamos todo el espectro de cirugía cardíaca, incluido el trasplante cardíaco. Muy bien, empezamos. Esto es lo que nos pide el sílabus, lo que vamos a desarrollar en la fisiopatología, los factores de riesgo cardiovascular, los métodos de diagnóstico que tenemos que usar para llegar al diagnóstico de la enfermedad coronaria y el tratamiento, las diversas formas de tratamiento que hay. Empezamos fisiopatología, pero antes quiero hablarles algo que es importante, que todas las clases las repito, que es fundamental que conozcamos la epidemiología de la enfermedad cardiovascular. ¿Saben ustedes que la enfermedad cardíaca es la causa de muerte más frecuente en el mundo? Todos nosotros que estamos presentes en esta charla tenemos familiares, amigos que han muerto de enfermedad coronaria. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente esta patología. Este es un estudio de la prevalencia hasta el año 2010, disculpe, que se ve siempre un incremento a nivel del sexo masculino y también un incremento con la edad. Un ratito, voy a cerrar la ventana porque afuera está el patio del hospital que hace bulla. Un rato. Muy bien, ya cerré la ventana. Entonces vemos entonces de acá ya vemos dos factores de riesgo cardiovascular. Uno que es la edad y otro que es el sexo, ¿no? Entonces a mayor edad, mayor prevalencia y siempre el sexo masculino, ¿no? El siguiente cuadro nos muestra lo mismo. Este es un cuadro publicado el año 2022 en la guía de revascularización de miocardio de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiovascular, que muestra muy parecido. Si ustedes comparan, es no similar, pero es muy parecido. Sexo masculino, edad, ¿no? Cuanto más edad tenemos, mayor prevalencia, mayor posibilidad de ser la enfermedad. Y el hombre más que la mujer. Esto también es importante. Se ha visto que en el transcurso, los años pasan, en el transcurso de los años, el número de pacientes que son afectados por enfermedad coronaria sube, sube y sube, más número de pacientes, hombres, mujeres, pero más o menos llega a un punto de mayor número de pacientes afectados, que es en el año 2005, 2006, y de ahí se ve una caída progresiva, ¿no? Esto es, les voy a explicar luego ese cuadro. Esto también son estudios a nivel de Perú. Nosotros en la revista del INCOR que tenemos, es muy parecido a lo anterior. Sexo más en el hombre, en el transcurso de los años se ve como el hombre supera el número de pacientes en comparación con las mujeres. Y si vemos los grupos etarios mayores, hay más número de personas afectadas, ¿no? A nivel de Perú, donde vemos mayor número de pacientes afectados, ¿no? Se ve en Lima, Callao, Arequipa, Iquitos.
y menos número de pacientes afectados en Puno, Madre de Dios, Abancay, Cerro de Pasco y Amazonas. Disculpe, Cajamarca. ¿Es menor número de pacientes afectados o es que ahí en esas zonas la información epidemiológica no es tan certera, tan precisa como en ciudades grandes como es Lima, Arequipa, ¿no? Y Quito? No sabemos, ¿no? Pero vemos que en estas tres ciudades el número de pacientes afectados es mayor. ¿Qué ocurre a nivel del mundo? ¿No? Estamos de su mapa publicado en el año 2020, que no ha cambiado mucho. 2021, la Universidad de Washington, ¿no? Publicó esto después de un año de estudio, ¿no? Cuanto más verdes, menos compromiso. En Norteamérica, en la mayoría de países de Norteamérica, incluido Canadá, en los países de Europa como España, Portugal, Italia, la parte nórdica de Europa, el número de pacientes afectados por la enfermedad coronaria es baja. Igual que en algunos países de Sudamérica como Chile, Uruguay. Pero ¿cómo estamos nosotros respecto al mundo? En una situación que digamos intermedia. Hay regiones de Estados Unidos que tienen menores tasas de infarto de miocardio, enfermedad cardíaca coronaria isquémica, que lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no? En Centroamérica, Venezuela, parte del África, está un mayor número de pacientes. Y zonas pues críticas es la zona, ¿no? La zona alta del África, las zonas de Asia Central, ¿no? Son las zonas críticas de alto número de pacientes, el Golfo Pérsico, como acá, ¿no? Son zonas críticas de infarto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, regresamos a este cuadro. ¿Qué es lo que sucede? En los países de alto desarrollo se comenzó a ver que el infarto era la principal causa de muerte, pero también de muchas secuelas. Pacientes que hacían infarto quedan con secuelas neurológicas, pacientes que hacían falla cardíaca irreversible, ¿no? De su condición de vida, el trabajo, la unión a la familia se deterioraba y comenzaron a hacer grandes esfuerzos en salud pública para combatir esos factores de riesgo cardiovascular. Y cada día se está viendo reflejado que los factores de riesgo cardiovascular controlados en poblaciones jóvenes a futuro llevan a menores tasas de infarto, menores compromisos de miocardio, como ya se ve reflejado en grandes zonas de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que combatir esos factores de riesgo cardiovascular que finalmente nos llevan al desarrollo de la enfermedad coronaria. Es importante eso, desde niños, porque ya a la edad de ustedes, por ejemplo, ¿no? Que no fumen, deporte, no diabetes, mantenerse delgados, etcétera, ¿no? A mi edad ya no, pues, ya yo ya debo haber, si tengo enfermedad coronaria, a lo mejor ya lo desarrollé y es un compromiso muchas veces irreversible, ¿no? Y los factores de riesgo, los cambios de estilo de vida se realizan en personas mucho más jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes, etcétera. Entonces vemos este otro cuadro que la principal causa de muerte en el año 2001, de publicación de la OMS, lideraba en Estados Unidos, en Europa, Latinoamérica, la enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Como principal causa de muerte en Asia Central, ¿no? En el África no aún no, ¿no? En el Pacífico Oeste tampoco, ¿no?
pero lideraba la principal causa de muerte, ¿no? 2001. 2020, publicado por la OMS, la cardiopatía isquémica sigue liderando como principal causa de muerte. Antes la segunda causa de muerte era el stroke, ¿no? Y sigue siendo eso como segunda causa de muerte. Y muchas veces la cardiopatía isquémica coronaria lidera la principal causa de muerte, pero el stroke, los ictus, el compromiso cerebral, muchas veces está asociado con enfermedad aterosclerótica. Entonces, el combatir la enfermedad aterosclerótica cambiando estilos de vida va a hacer que estas tasas, altísimas tasas de mortalidad que tenemos a nivel mundial, disminuyan. Y van a disminuir porque lo que estamos haciendo ahora con ustedes van a transmitir a sus pacientes y el paciente va a transmitir a sus descendientes, va a disminuir. Y vamos a ver que esta principal causa de muerte, tal vez cuando sean mucho más adultos, estén de una vida trabajando, ya sea otras causas, ¿no? Los tumores, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera. 2001, post-COVID, principal causa de muerte, enfermedad cardíaca. COVID, bueno, fue un bache, una cosa que sucedió y desapareció, ¿no? Muy bien, compañeros. Entramos a los factores de riesgo cardiovascular, aquellos que tenemos que combatir para que ese gran número de pacientes afectados disminuya. Un factor de riesgo cardiovascular es una característica biológica, por ejemplo, el sexo, un hábito, por ejemplo, el fumar, el ser sedentario, que aumenta las probabilidades de que suframos esa enfermedad final. El no tener factores de riesgo tampoco nos hace que estemos indemnes a sufrir, ¿no? Por ejemplo, cáncer de pulmón asociado al uso de tabaco. Personas que nunca fuman, no están en ambientes contaminados, les da cáncer. ¿Qué pasó, no? Igual, pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular conocidos, hacen la enfermedad. ¿Qué pasó, no? Entonces, no siempre el tener uno, dos o tres factores de riesgo vamos a hacer la enfermedad. O el no tener, nos libera de esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo clasificamos estos factores de riesgo cardiovascular? Es fácil. Esa es una de las tantas que hay, ¿no? Modificables y no modificables. Los no modificables son lo que ya les he dicho, principalmente sexo y edad. Varones más que mujeres, más edad, más probabilidad. Antecedentes, la historia familiar es importante. Muchas veces cuando vemos enfermedad cardíaca en jóvenes, nos cuenta, mi madre murió de infarto joven, doctor, yo me acuerdo de niño, mi padre murió, o el hermano de mi papá murió. Entonces hay un factor de riesgo también asociado con los factores genéticos, la historia familiar, ¿no? Pero a esto tenemos que combatir nosotros, a esto, los factores de riesgo modificables, aquellos que con educación, con cambio de estilo de vida, con concientización, hacemos que esto disminuya para que finalmente esa posible principal causa de muerte disminuya. Tabaco, no hay que dejar de usar tabaco. Yo veo que cada día menos gente fuma en el Perú. En Perú es raro ver fumar. En Europa sí fuman bastante, ¿no? Algunos países de Latinoamérica, Argentina, Chile fuman bastante, ¿no? Pero han visto Chile que fuma bastante, tiene menor cantidad de enfermedad cardiovascular que Perú. Dislipidémico, la dislipidemia asociado al sobrepeso, al sedentarismo o algunos factores genéticos también. Son combatidos ahora, podemos darle fármacos para evitar eso. El diabético, muchas veces asociado a sobrepeso, sedentarismo, etcétera, ¿no? Ahora hay fármacos que nos ayudan a combatir la diabetes desde edades tempranas, igual el hipertenso, el sobrepeso. Entonces, estos factores tenemos que combatirlos con educación, con cambio de estilo de vida.
Hay otros factores de riesgo, como es una enfermedad muy, muy estudiada, eh, a esto todo lo que les he dicho son factores de riesgo tradicionales, pero hay otros factores de riesgo que le llaman los no tradicionales, los factores psicosociales, que también influyen en el desarrollo de la enfermedad coronaria. El nivel educativo, por ejemplo. Ustedes son pues chicos profesionales, ¿no? A diferencia de otros. El nivel educativo. ¿Por qué? Porque uno cambia estilo de vida, sabe cuándo la enfermedad le va a afectar, rápidamente busca ayuda médica, ¿no? El empleo, esos empleos de mucho estrés, ¿no? ¿Dónde vives? Vives un ambiente eh, donde hay mucha contaminación, no solo sonora, contaminación de todo tipo, ¿no? Afecta también a la persona. Vives en un lugar tranquilo, también afecta, ¿no? El nivel de ingreso. Cuando mejor ingreso tiene uno, a veces vive más sano, ¿no? Ejercicio, ayuda médica precoz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay otros factores de riesgo que se involucran al desarrollo de la enfermedad coronaria. Y todo esto que hablamos conduce a lo siguiente, a la formación de placas ateromatosas en el endotelio vascular. Placas que son subendoteliales que van desarrollándose progresivamente y causando una obstrucción al flujo, dando las cardiopatías isquémicas coronarias crónicas, ¿no? Como vamos a hablar. O en el desarrollo de esta placa ateromatosa puede haber obstrucciones súbitas. La placa ateromatosa se vuelve inestable, se rompe y obstruye, lo que a veces pacientes que tienen obstrucciones no severas no tienen dolor, hacen actividad física cotidiana, hasta hacen deporte, juegan, y súbitamente están haciendo algo, o otra vez no, dolor precordial intenso, síntomas neurovegetativos, sudor, relajación de esfínteres, muerte del paciente. ¿Qué pasó? Pues era un hombre saludable, hacía deporte. ¿No? Puede haber sido que una placa ateromatosa se inestabilice y causa una obstrucción súbita de un vaso coronario importante, que lleva a sistolia, fibrilaciones, arritmias malignas y muerte del paciente. O lo recuperamos y queda con un daño neurológico, una cosa irreversible luego. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular nos pueden evitar el desarrollo de estas placas ateromatosas que conducen a complicaciones posteriores, ¿no? Este es un cuadro de, bueno, es lo que, no, bueno, para los síndromes coronarios crónicos, cómo afecta al paciente. Pero este es importante, el desarrollo de la placa ateromatosa. Esta es una foto de un libro de cirugía cardíaca donde se ve las diferentes formas de complicación de una placa ateromatosa. Por ruptura se rompe la placa, produce un coágulo, una obstrucción súbita y un infarto y a veces complicaciones mecánicas, arritmias malignas y muerte del paciente. ¿Qué complicaciones mecánicas nos puede dar un infarto? Por ejemplo, ruptura del septum interventricular. Sabemos que la descendente anterior irriga la pared anterior, irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo, el septum, parte del ápex, la obstrucción súbita puede causar necrosis del septum y una formación de una comunicación interventricular postinfarto. Una descendente anterior que irriga la parte apical se obstruye, puede necrosar el ápex, ruptura cardíaca. Una gran marginal que irriga la cara lateral del corazón se obstruye, ruptura de la cara lateral del corazón y muerte súbita del paciente. Ruptura de músculos papilares, causándonos insuficiencias mitrales agudas, severas, como hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Entonces, se puede romper la placa, se puede erosionar,
etcétera, dando origen a los síndromes coronarios agudos, como vamos a hablar, ¿no? Este es un gráfico de la revista española. Subendotelial es el compromiso. Ustedes saben bastante de esta fisiopatología por sus clases de cardiología, ¿no? Agregación de lípidos, movilización de músculo liso, hay macrófagos, etcétera, etcétera, que nos causa una placa ateromatosa que va obstruyendo, levantando ese endotelio. Y aquí está todo lo que se activa, ¿no? Todo lo que se activa. Muy bien. Esta es otra foto, una placa ateromatosa estable, se calcifica estas placas de calcio, de grasa, y al final se llegan a calcificar y produce disminución de la luz. Cuando la luz disminuye a cierto porcentaje, causa dolor, y ese dolor en el corazón se llama angina. Angina que está en relación al esfuerzo, que calma con el reposo, de tipo retroesternales, de las características de una angina estable, ¿no? Ese dolor que el paciente está tranquilo cuando está en reposo, pero cuando se somete a una actividad física, duele el precordio, que puede irradiarse, y ese dolor calma con el reposo. Es de las tres características de una angina estable, ¿no? Y la angina inestable es cuando el dolor no cede ni con el reposo, ¿no? Los pacientes duele y duele el precordio, cambios neurovegetativos, cambios en la presión, en la frecuencia cardíaca, etc. Vemos en el cuadro B que ya se ha desarrollado una placa ateromatosa, pero se rompe esa placa. Se expone el material subendotelial y causa un trombo que al inicio es un trombo plaquetario que puede obstruir parcial o totalmente la luz vascular y causándonos un infarto, ¿no? Pero todo dolor torácico no es relacionado con el corazón, y muchos dolores que no están en el precordio pueden estar relacionados con patología cardíaca. Hace poco les pregunté a sus compañeros de la práctica, había una paciente de 57 años que acudió a la emergencia de una clínica muy grande aquí en Lima, grande, famosa, con dolor en epigastrio. Le vio el médico de guardia, le examinó, sí, me duele, poco de gases, señora, parece que está haciendo un cuadro de gastritis, vaya a casa, le pusieron un antiácido endovenoso, llega a casa y muere. Se murió. ¿Qué pasó? Puede ser ese dolor una neurisma disecante, puede ser ese dolor un paciente que ha tenido una angina, que un dolor atípico, que no era en el precordio, sino en el epigastrio. Entonces, o a veces lo contrario, dolor en precordio, dolor, doctor, me duele, me oprime, he comenzado a hacer trabajo y me duele. Uy, está haciendo un infarto, y no es eso. Entonces, hacemos el diagnóstico diferencial, ¿no? El corazón está rodeado de una serie de estructuras anatómicas. En la base, el diafragma, rodeando al corazón, el pericardio. A los costados están los pulmones, una caja ósea que lo protege. Encima de la caja ósea hay músculos, hay nervios, ¿no? Toda la parte cutánea. La parte posterior del corazón y mediastino posterior está el esófago, la aorta. Entonces, todas estas estructuras anatómicas pueden doler. Ejemplo, una pericarditis, ¿no? Inflamación del pericardio, tipo viral, bacteriana, tuberculosa, lo que sea. Y puede doler, ¿no? Dolor, doctor, me duele. Y le duele al paciente, ¿no? Porque el pericardio está inflamado, ¿no? Y es dolor precordial, etcétera, etcétera. Calma con el reposo porque se mueve, no se mueve. Una fractura costal, la caja todo duele.
dolor, me duele acá, una fractura en quinto espacio, quinta costilla izquierda, cara anterior o borde anterior, lo que sea. Duele, se mueve y duele, ¿no? Una neumonía, un derrame pleural, etcétera, etcétera, ¿no? Duele y tenemos que ver cómo hacemos el diagnóstico diferencial de estas diferentes estructuras anatómicas que pueden doler, ¿no? Muy bien. Hay casos en que la patología es muy compleja de diferenciar. Pues puede ser un infarto, hasta cambios eléctricos presenta cuando tiene, por ejemplo, una embolia pulmonar. El paciente se asfixia, falta de aire, ¿no? Un aneurisma disecante de aorta ascendente, ¿no? Muy difícil de diferenciar de un infarto. Hasta en nuestro instituto hay confusiones diagnósticas, ¿no? Entonces, tenemos que tener las herramientas para ver cómo hacemos ese diagnóstico diferencial y llegamos a un diagnóstico, ¿no? Hay pacientes que tienen dolor precordial y no tienen nada. Por ejemplo, trastornos ansiosos, crisis de pánico, no me duele, doctor, me duele. Sí, no, desesperado, ¿no? Se está infartando el paciente, es una crisis de pánico, ¿no? Le comprimes el precordio, le duele. Es algo que no coincide, ¿no? Porque el dolor cardíaco no es el dolor de las estructuras de la pared torácica. Esta es una clasificación de la angina crónica estable, ¿no? Angina crónica, ya le he dicho, 3 características. Dolor que se inicia la actividad física, que puede ser dolor precordial o irradiado, ¿no? Es dolor, actividad física y calma con reposo, las 3, ¿no? Y de acuerdo al grado de capacidad de uno va clasificando 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese diagnóstico de la enfermedad coronaria? Hay métodos de diagnóstico invasivos y métodos de diagnóstico no invasivos. Los métodos de diagnóstico no invasivos son aquellos que no tocamos al paciente más que una punción, una extracción de sangre, tocamos para poner un electrodo sobre el cuerpo, para hacerle un ecocardiograma o por imágenes de una plaquetórax, así. Invasivos son los que ya invaden las estructuras por medio de una vena, una arteria, catéteres, etcétera, etcétera. Y estas son las arterias coronarias que tenemos que diferenciar dónde está la enfermedad para darle el tratamiento. Tenemos 2 coronarias, derecha e izquierda. La derecha sale del ostium de la coronaria derecha, se dirige por el surco atrioventricular, auricular, ventricular derecho, va por ese surco y va a la cara inferior. Y se divide en 2 ramas, en la descendente posterior y la ventricular posterior. Da unos ramos marginales a la cara anterior del ventrículo derecho. Da un ramo a la cara, al nodo también como primera rama de la coronaria derecha. Coronaria izquierda nace de un tronco que se bifurca en 2 grandes ramas. La circunfleja, que va en el surco atrioventricular izquierdo, dando ramos marginales, y la descendente anterior porque va por el septum interventricular, dando ramas diagonales y ramas septales, y llega hasta el ápex cardíaco. Entonces, anatómicamente tenemos 2 arterias coronarias, derecha e izquierda, pero funcionalmente lo dividimos en 3 coronarias, de coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Entonces la función es la división funcional de la circulación coronaria. ¿Cuál es la arteria más importante de la circulación coronaria? La descendente anterior. La descendente anterior, que es la que va por el surco interventricular, da ramas septales, ramas diagonales para cara lateral, llega hasta el ápex.
es la arteria más importante de la circulación coronaria. El tener enfermedad de la coronaria descendente anterior, solo el tener enfermedad de esta gran arteria nos lleva a que tengamos que hacer un tratamiento de esto, tratar esa obstrucción de esta coronaria descendente anterior. A veces tenemos lesión en la derecha, pero no en la descendente anterior. Tenemos lesión en una marginal, pero no en la descendente anterior, y no reúne criterios de ser cirugía, ¿no? De ser quirúrgico. Esta es una clasificación que hacen los cardiólogos, la clasificación Syntax, el score Syntax, que muchos de ustedes que van a ser cardiólogos, internistas, ¿no? Van a dominarlo esto. Derecha, izquierda. Dominancia derecha es cuando la descendente posterior sale de la coronaria derecha. Dominancia izquierda es cuando la descendente posterior sale de la circunfleja. Entonces, de acuerdo al lugar donde tiene la lesión, se le va dando un puntaje a cada uno, ¿no? Por ejemplo, descendente anterior, vamos sumando puntajes, 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 y hacemos una sumatoria. Cuanto más lesiones tenemos, hay mayor puntos, el mayor puntaje, ¿no? Y la mortalidad incrementa también, porque tenemos mayor lesiones coronarias. Se dice que un paciente puede ser tratado por hemodinámica cuando su Syntax no es más de 23. Angioplastías, colocación de stent, ya les voy a explicar eso. Y cuando es más de 23 debe ir a cirugía. ¿Qué estudios tenemos para demostrar